Pero claro, ¿qué pasa hoy? La escuela dice, los padres no le ponen límites y esperan que nosotros lo hagamos. ¿Qué dice la escuela? ¿Sí? Los padres no ponen límites. ¿Qué dicen los padres? La escuela no pone límites. ¿Qué hacen por fuera? Y la sociedad no permite de que esto pueda funcionar. ¿Por qué? Porque la corrupción, la impunidad, el todo vale, ¿sí? Inhabilita una u otra cosa. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Lo favorable en relación a los límites tiene que ver con que pueda posibilitarme aceptar y respetar las diferencias. Muchos espacios en los cuales estuve siempre reafirmo lo mismo. A mi gusto no suena bien decir tolerar las diferencias, porque mi lectura subjetiva es que si yo tolero al diferente, yo soy mejor que el otro, porque yo lo tengo que bancar. Y en realidad me parece que no es esa la idea. La idea tiene que ver con que el otro es diferente, que yo soy diferente, que los dos tenemos cosas buenas y cosas malas, y cómo podemos armonizar para construir algo juntos. Los obstáculos, en cambio, muy a grosso modo, tienen que ver con que, por lo general, el tema de límites se toma con liviandad y comodidad porque es fácil ponerlo en el afuera. Entonces, yo me cuido, yo no soy el responsable es X. Lo mismo que las modalidades de abordaje, y en el libro por eso yo pongo varios films muy interesantes para trabajarlo a nivel tanto con el grupo de pares como con los alumnos, que tiene que ver con utilizar códigos que realmente deforman y desautorizan al otro. Entonces la ironía, la sanción caprichosa, el mandar a dirección para que el otro se ventile, porque no es para otra causa, y así ocurren diferentes eventos que lo único que se logra es desvalorizarse y desvalorizar al otro. El otro tema que es complicado tiene que ver con el punto crucial nuestro, y es sobre agresividad, maltrato y violencia, que a mi gusto no son iguales. Porque la agresividad es algo que ya es hasta innato del ser humano. Todos somos en algún momento, pensemos en alguna situación en la cual algo nos desborda y aparece nuestro lobo interno de diferentes magnitudes. Basta con ver la calle y, bueno, más allá de la locura del tránsito que incluso nos tocó para venir acá, ¿sí? Basta que uno roce a otro auto y aparece uno con un palo y el otro aparece con un fierro y empiezan a ver quién es el más fuerte de la selva. Entonces, evidentemente, la agresividad está. Ahora, de ahí a pasar al maltrato o al acto violento es un segundo momento. ¿Qué pasa? Lo que yo entiendo, uno de ellos tiene que ver con el rechazo. Es decir, con que yo no puedo aceptar que el otro es de esa manera, actúa de esa manera, o está en vínculo o no vínculo conmigo de esa manera. El otro punto es que parece que todo está permitido y la descarga es necesaria. Así como hemos vivido tiempos muy oscuros de represión a través de la dictadura y diferentes gobiernos militares o autocráticos, evidentemente parece que hoy, como todos hacen lo que quieren, yo también puedo hacer lo que quiero. Pero yo no tengo la solución de esto. Porque lo que preguntaría es, y bueno, ¿y qué legitima la violencia? ¿Por qué eso ocurre? ¿Sí? Sabiendo de que hay determinados canales de comunicación, que hay valores, que hay enseñanza, pero sin embargo parece ser que en lugar de reducirla, se va desparramando como aceite y cada vez es más difícil de atajar. Se legitima la transgresión, porque evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Vos tenés que respetar al otro. No, otro. El ejemplo clásico. Más respeto que yo soy tu docente. ¿Sí? Pero cuando yo me dirijo, digo, pero vos sos estúpido, ¿por qué no hiciste esto? ¿Sí? Hay un ida y vuelta que sin querer parece ser
uno no percibe, y es entonces el propio ser el que favorece o legitima que el otro reaccione de la misma manera. ¿Por qué retornamos a la ley de la selva? Quizás porque nos olvidamos de que existen las palabras y que la palabra fue lo que puede mediar para que uno pueda encontrarse con un otro. Parece ser que la palabra no tiene peso y de hecho todo lo demás se hace notar de manera diferente. Esto ocurre mucho en el campo de la violencia familiar. ¿Por qué la violencia familiar generalmente está predominantemente ubicada en el hombre como el ser violento y la mujer como sometida? Porque quizás hay cuestiones de género, pero también es cierto que hay fortalezas que cada uno de ellos tiene. Y hay en ese vínculo imposible una necesidad de dependencia. El hombre es más imposibilitado, quizás para manejarse con la palabra, ante la insistencia de la esposa. La esposa a la vez no puede contra ese hombre de manera a nivel físico, por lo cual es la palabra la que puede llegar a herir. Y de hecho se conjuga un vínculo tan particular que por fuera uno diría, bueno, ¿y por qué están así? ¿Y por qué no eligen otro camino? Sin embargo, esto es una de las cosas más ocultas y donde menos acceso tenemos para poder intervenir. Porque hay miedos, temores, amenazas o conveniencias que por ahí de una manera es más tranquilizadora que la otra. Lo mismo ocurre con el tema del maltrato entre pares, en particular con el tema del bullying. Una pregunta que se hacen numerosos autores, desde Olweus en adelante, era por qué el bulliado, es decir, aquel que era maltratado en el tiempo, recuerden que el maltrato entre pares como bullying es ese maltrato que se extiende silenciosamente a lo largo del tiempo. Es curioso que la gran mayoría de los que son maltratados mantienen el silencio y el ocultamiento, incluso en su medio más confiable. ¿Qué ocurre? Justifican de alguna manera por qué eso les ocurre a ellos y de alguna manera quedan entrampados, como se dice, entre la espada y la pared, por esta situación donde no puede enfrentar a aquel que está siendo maltratador y no puede enfrentar a aquellos que podrían protegerlo, porque evidentemente quedaría en desventaja, en desmérito y de alguna manera como imposible. El silencio es el enemigo número uno de estas situaciones. ¿Qué es? ¿Hacer cacerolazos? No sé, yo creo que eso no es dentro de este ámbito. El cacerolazo es una voz que grita, pero evidentemente dentro de los vínculos interpersonales hay algo que está obstaculizando constantemente y tiene que ver con no poder decir lo que uno tiene que decir. Lo último en este sentido, lo mismo ocurre en un lugar más silenciado todavía que se llama moving. El moving es el maltrato laboral, que no ocurre solamente en una empresa, ocurre en las universidades, en las escuelas, en todo ámbito laboral, donde parece ser de que, con un plus, que yo dependo económicamente, el silencio debe predominar y por eso quedo entrampado entre aquello que viene como amenaza y el sufrimiento que conlleva. De ahí termina el burnout, a este incendio propio, como lo llaman comúnmente, que es la enfermedad. Entonces, modestamente pienso, sabiendo que no hay receta alguna que valga, y que todo lo que yo diga va a ser simplemente el arranque para crear algo propio, y es que en general en el ámbito escolar uno siempre reacciona ante situaciones negativas, pero no en las positivas. Es decir, por esas trampas que tiene nuestra cabeza, aquellos chicos molestos son señalados por mí constantemente.
esos chicos molestos logran el protagonismo que buscan, porque yo estoy legitimando que ese alumno es importante y el grupo ve que legitima que ese alumno es importante. Entonces ocurre un fenómeno de que en lugar de estar disolviendo ese conflicto, lo único que hago es fomentarlo e intensificarlo. Lo cierto es que si yo encontrara lo que verdaderamente tienen como positivo, seguramente eso se diluye y el grupo de pares trabajaría de otra manera. Promover la participación del grupo en forma activa. Es cierto, y Natalia lo decía muy bien en todo su recorrido con respecto a la dinámica escolar, que en verdad no son esponjas los alumnos. No existe más esa asimetría que el docente sabe y los alumnos no saben, que hay que domesticar a los chicos. Es falso. Yo creo que ahora se da el fenómeno inverso, porque los chicos que están navegando 24 horas por internet saben muchos más detalles que los propios docentes o coordinadores. Hacerlos activos tiene que ver con hacerlos aliados. Si yo los tengo como enemigos, jamás voy a lograr un objetivo. Si yo los hago copartícipes de proyectos, seguramente ellos me van a ayudar incluso a neutralizar cuando hay pequeños focos de incendio dentro de ese grupo. Prevalecer el trabajo en equipo, esto implica una renuncia narcisística. ¿Qué es eso? Renuncia narcisística significa que yo renuncio a mi ego, a mi creerme que yo soy el mejor del mundo, que yo sé todo y que a mí todo me va bárbaro. ¿Por qué necesito renunciar narcisísticamente? Porque hay otros que pueden tener algo que yo no tengo, pueden ver algo que yo no me doy cuenta, o pueden tener una historia que hace a que pueda actuar de otra manera. El trabajo en equipo, sobre todo en el plantel docente y directivo, es fundamental porque se aunan criterios, se trata de rescatar lo bueno que cada uno tiene y por sobre todo hay consenso. ¿Qué es el consenso? Es el poder acordar maniobras, actitudes, proyectos para que ninguno boicotee al otro. Hay un ejemplo, creo que lo metí en el libro, que en una capacitación saltaba el famoso conflicto, miren qué novedoso, que en el aula está el celular. El celular es el gran conflicto de toda dinámica grupal actual. Entonces, ¿qué pasaba? En una actividad docente, ¿sí?, empezaba a decir, bueno, yo en verdad a mí me da lo mismo si lo usa o no lo usa, lo apaga o no lo apaga. Y otro decía, no, a mí me da mucha bronca, que yo no permito y les digo que lo apaguen y voy a hacer que se lo saquen. Sí, ahí hay rajaduras del staff y en esas rajaduras es donde se meten los chicos. Bueno, son nada tontos. Donde encuentran ese espacio, ahí se meten. Entonces, ¿qué pasaba? A la que decía, está prohibido usar el celular, los chicos que hacían, decían, pero profe, la de matemáticas nos deja usar, ¿por qué no podemos usarlo? Y si no, inventaban cosas. Me tienen que llamar porque mi abuela está internada, y si me llaman yo tengo que saber de qué se trata, etc. Nos ganan, nos van mucho más arriba y mucho más adelante que nosotros. El cuarto punto es tener la capacidad de autoobservación, también figurita muy difícil de nuestra vida, porque esto no hace falta que uno vaya a terapia, si no dependería un producto y reparto tarjetas, pero no es esa la idea. La idea es, si yo pudiera tener autoobservación, es decir, verme, a ver, ¿qué me pasa a mí? Una de las cosas más dolorosas que uno atraviesa a veces es verse filmado o escuchado en una grabación, ¿sí? No hay nada más extraño e incómodo que cuando uno se ve en especularmente, en realidad sería por fuera, una situación. Si yo tengo la capacidad de autoobservarme, es decir, a ver, ¿qué estoy favoreciendo, qué no? ¿Cuánto tiene que ver conmigo? ¿Qué cosas, permítanme el léxico, ¿sí?, qué cosas no me banco ya de determinada cosa, de determinadas, hay determinados pibes que yo los colgaría del
ventilador de techo, haría girar y después abriría la ventana para que salga volando. ¿Sí? Mis hermosas fantasías son muy lindas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, todas estas cosas, quiera o no, inciden cuando yo estoy dando clase, porque eso me lo guardo por dentro, pero evidentemente por algún lado se filtra. Me lo enseñaron acá, ¿sí? Hay algo que se llama el inconsciente, y la culpa la tiene esta universidad, es que el inconsciente justamente nos juega una mala jugada, que es que a veces esa cosa que me está dando vuelta por algún lado se filtra, al igual que lo contrario, que es que aquellos chiquitos que me aman, porque siempre hay chicos, sobre todo mujeres, ¿sí? Que son mimosas y dicen, ay, lo que está enseñando es maravilloso, etc. ¿Sí? Yo me engolosino, lo compro, error terrible. Esto hace que yo divida el grupo y evidentemente lo que estoy haciendo es favoreciendo nuevamente que no haya cohesión grupal, sino sencillamente los que me quieren y no me quieren en ese aspecto. El último punto, estoy por cerrar, tiene que ver con construir la propia estrategia de abordaje. ¿Qué digo? Hay montones de libros que te sugieren, y de diferentes países, y muy buenos, que sugieren cómo abordar situaciones de conflicto. Son geniales. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, que cuando yo utilizo una técnica que usó otro, fracasa. Porque parece ser de que por más que me ponga la remera del otro, no me sale igual. Es como las recetas de cocina. Lo mismo ocurre con esto. Yo puedo tirar buenas ideas, o ideas, saquemos el bueno, acerca de cómo uno debería afrontar situaciones adversas. Sin embargo, si yo eso lo traslado en forma directa, es decir, sin haberme atravesado, seguro va al fracaso. ¿Por qué? Porque mi estilo por ahí no condice con lo que ese autor o esa autora proponía. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué sería bueno hacer? Es que eso me dé una idea, me replantea, a ver, esta idea, ¿cómo yo, con mi forma de ser, con el grupo que yo tengo, en el contexto escolar que yo estoy, en el contexto socioeconómico en el cual estoy, cómo lo puedo adaptar para que eso funcione? Si no, seguramente, no solamente me voy a enojar más, porque digo, al final ese libro, como van a hacer ustedes con el mío, al final no va a servir para nada, ¿sí? Y por otra parte, lo que va a promover es frustración. El enemigo número uno de nuestro recorrido profesional o vital. Cada vez que yo me frustro, le saco un ladrillo a mi construcción. Si yo me frustro, lo que hago es empezar a bajar energía, convicción, y en lugar de favorecer la creatividad, caigo en lo que muchos han caído, y es en el conformismo pasivo. Esto es igual. Lo importante es que yo el día 5 tengo mi sueldo y se acabó. Esto espero no les ocurra, y si ocurre, acuérdense por lo menos de esta única parte, ¿sí? Que es justamente, no puede pasar eso, ¿sí? Último ingrediente, último, prometo. Éxito y fracaso. Dos temas que escribieron muchos autores, a mí me encanta ese concepto. ¿Qué es éxito y qué es fracaso? ¿Sí? Fracaso es cuando no logré el objetivo realmente. El éxito es cuando logré que todos chiquitos o todos docentes están atentos respondiendo. Ninguna de las dos es correcta. Porque el éxito y fracaso se mide por el contexto, el funcionamiento, la dinámica y lo que sí se logra. No hay que lograr todo. Lo importante es lograr que uno empiece a construir este mundo que es el nuestro. Regalo la frase, la conocen seguro, es de Goethe. Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñar tus riquezas, sino hacerles ver la suya propia. Tarea nada fácil. Gracias, Bueno, queda abierta un espacio de preguntas.
especial para el autor del libro que presentamos hoy. Así que... Me están llamando por allá. Quieren hacer preguntas, levanten la mano porque se escucha perfectamente, o si no les acercamos el micrófono. ¿Sí? Anda. Bueno, ¿alguno de ustedes que quiera hacer una pregunta vinculada con la temática o aportaciones de algún tipo que quiera hacer? Estamos a disposición. ¿Vos? Me gustó mucho, me parece que puedo hablar así nomás. No, pero es mejor para que... Me hiciste acordar, tomando la palabra amor que pusiste en la Divina, cómo hizo Don Bosco para armar la revolución educativa, ¿no? Donde todavía en el mundo los colegios de Don Bosco siguen siendo muy interesantes. Se fueron mejorando, lo digo por experiencia porque bueno, pertenezco a este planeta salesiano, digamos. Y hay una película, que es la película que, digamos, se hizo sobre Don Bosco, donde él maneja este tema de la violencia con los chicos de la calle, ¿no? Y el famoso tema de cuando se da cuenta, le dice, bueno, a ver, ¿por qué no me enseñás a silbar? Lo compra, está bien, ¿no? No todos tenemos el carisma que tenía Don Bosco, ¿no? Pero le busca la vuelta como para poder atraparlo. Pero acá hay una impronta que es hasta de Teresa de Calcuta, que es el tema del amor, ¿no? A veces, en una materia que yo doy que es muy difícil de dar en los colegios, sobre todo porque el chico no se puede llevar la materia, que es catequesis, tengo que improvisar de formas que ni yo mismo después digo, a ver, ¿cómo hice para generar o pensar esto para poder atraparlo al chico? Y alguna vez alguien me dijo una cosa que es importante. Dice, mira, los chicos les cuesta ir a la escuela. Pero los chicos cuando están en la escuela están buscando que alguien les enseñe algo diferente. Y una de las cosas que aprendí es la importancia de valorar cada materia que los chicos tienen. Aunque tengo diferencia con los profesores, pero eso es otro tema. Y saber que, por ejemplo, cuando entro al aula y digo, bueno, ¿qué tal? Está por terminar el trimestre, vamos a ver si nos ponemos las pilas, ¿no? Esto me parece importantísimo, por eso lo quería rescatar. Esto no subestimar, ¿no?, al propio equipo educativo con el cual vos estás. Este es un colegio humilde de Santiago del Estero, Cruz del Eje, o este es un colegio enorme, como por ejemplo puede ser el Colegio Misericordia de Recoleta. Digo, esto de aprender a valorar lo que los otros tienen, ¿no? Y nunca, digamos, chicanear a ningún profe. Esto es importantísimo para poder trabajar. Pues si no aparece esto de la violencia, que es inevitable, ¿no? Y ese otro lo que voy a decir recién, los chicos captan, ¿no?, muchísimo todo lo que da vuelta en el ambiente educativo del colegio. Así como lo captan, ¿no es cierto?, cuando papá y mamá se reúnen en la habitación y el chico no hace falta que esté parando el oído porque se da cuenta, intuye de qué están hablando. No sé si fui claro, ¿no? Y rescato la ternura y la capacidad de docente que tenía Teresa de Calcuta cuando fue directora de la Escuela de la India, ¿no? Eso es, digo, es tan importante Teresa de Calcuta después cuando hace el trabajo social, pero es tan importante también el ver, digamos, cómo actúa ella como profe de geografía en ese colegio. Es muy importante, porque pedagógicamente deja enseñanzas muy interesantes. Así que bueno, la verdad que celebro mucho lo que han hecho y están haciendo, me pareció precioso además, ¿no? Muy interesante. Me hiciste acordar una pareja que yo atendía, que tenía un hijo, y ellos discutían fuerte. Y una vez discutieron en el auto, y yo les pregunto, ¿y el chiquito? No, estaba durmiendo. Y yo les digo, pero estaban dentro del auto cerrado. Sí, pero él cuando duerme no escucha. Es el pensamiento mágico de aquellos que piensan, ah, no pasa nada. Tal cual. ¿Alguna otra pregunta?